El pitido rítmico y solitario del monitor de frecuencia cardíaca era mi única compañía. Cada pulso electrónico marcaba otro segundo de mi vida suspendido en el limbo estéril de una habitación de hospital. El dolor sordo en mi abdomen era un recordatorio constante de la cirugía, una batalla física que había librado y ganado. Pero había otra batalla, una silenciosa y fría, que sentía que estaba perdiendo. Llevaba 3 días aquí. 3 días en los que el mundo exterior se había reducido al zumbido de las luces fluorescentes y al olor a antiséptico. Mi esposo, Leandro, no había venido. Ni una sola vez. Sus excusas llegaban en forma de mensajes de texto cortos y fríos, tecleados entre reuniones, críticas y cenas de negocios inaplazables. Lo siento, amor. El trabajo es una locura. Te recuperas, ¿verdad? Eres fuerte, escribió. La palabra, fuerte, se sentía menos como un cumplido y más como una excusa para su ausencia. Su madre, Beatriz, mi suegra, era aún más directa. Sus mensajes no preguntaban por mi dolor, sino por mi utilidad. ¿Cuándo te dan el alta, Elara? La casa es un desastre y la empleada no sabe dónde está nada. El seguro lo cubre todo, ¿verdad? Estas cosas son carísimas. Cada palabra era una pequeña punzada, un recordatorio de mi lugar en la familia de la Vega, un accesorio funcional, una gerente del hogar sin sueldo cuyo valor se medía en cenas servidas y armarios ordenados. Cerré los ojos, y la memoria, como un fantasma no deseado, me transportó un año atrás. Estábamos en la biblioteca de su casa familiar, una habitación ostentosa con paneles de roble y olor a cuero viejo. Yo estaba radiante, acababa de cerrar mi primer gran contrato de software, un acuerdo modesto pero que significaba el mundo para mí. Leandro, no te lo vas a creer, empecé, con la voz vibrante de emoción. La empresa de logística de Múnich ha firmado. Quieren implementar mi sistema. Él ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Estaba mirando catálogos de autos de lujo. Ah, qué bien, cariño, murmuró, con el interés de quien escucha el pronóstico del tiempo. ¿Has visto el nuevo Porsche Panamera? El color azul noche es espectacular. Hizo un gesto de desdén. Quizás con lo que saques de tu hobby, puedas comprarme unos neumáticos nuevos. Luego se rió, una risa que no compartí. Esa noche, en la soledad de mi oficina en casa, con el contrato firmado sobre mi escritorio como un trofeo que nadie más reconocía, tomé una decisión. No por despecho, sino por instinto de supervivencia. Abrí mi portátil y empecé a redactar un documento. Creé una nueva estructura corporativa, un laberinto de fideicomisos y sociedades de cartera. Moví mis activos, mis acciones de Nexus Dynamics, mi creciente imperio silencioso, a un lugar donde ninguna mano ajena pudiera tocarlos. Creé un plan de contingencia, un arca de Noé financiera y legal, esperando, rezando, no tener que usarla nunca. Fue el acto más triste y solitario de mi matrimonio, prepararme para su final mientras todavía dormía a mi lado. El sonido de la puerta de la habitación abriéndose me devolvió al presente. Una enfermera sonriente entró con mis papeles del alta. Se puede ir a casa, señora de la Vega. Se ha recuperado usted de maravilla. Asentí, forzando una sonrisa. Sí, me había recuperado. Estaba más fuerte que nunca. Pero no por las razones que ella pensaba. El taxi se deslizó por las calles familiares de nuestro exclusivo barrio. Cada mansión, cada jardín perfectamente cuidado, parecía un monumento a una vida que ya no sentía como mía. Le había dicho a Leandro que me quedaría una noche más en el hospital por precaución. Quería llegar a casa en silencio, sin la fanfarria forzada de una bienvenida que sabía que no recibiría. Quería, quizás, una última noche de paz antes de enfrentar la fría realidad. La realidad, sin embargo, me esperaba con las puertas abiertas. Al doblar la esquina de nuestra calle, vi un auto que no reconocí aparcado frente a nuestra casa. Un Maserati blanco, brillante y arrogante, una declaración de intenciones sobre ruedas. Una punzada de inquietud, afilada y fría, me recorrió. Pagué al taxista y le pedí que esperara. Solo un momento, dije,
aunque una parte de mí ya sabía que sería más que eso. La puerta principal estaba sin el cerrojo. Entré en la casa que había decorado, en el hogar que había intentado construir. El silencio era antinatural, pesado. Pero no era un silencio vacío. Se oía algo desde el piso de arriba. Una risa. Una risa femenina, cristalina y despreocupada, que no era la mía. Subí las escaleras, cada paso una losa de cemento sobre mi pecho. Mi corazón ya no era el del monitor del hospital, era un tambor de guerra sordo y pesado. La puerta de nuestro dormitorio estaba entreabierta. El sonido de la risa se mezclaba ahora con la voz grave de Leandro, susurrando algo que no pude entender. Empujé la puerta con la punta de los dedos. Y allí estaban. En mi cama. En las sábanas que yo había elegido. Leandro, mi esposo, y una mujer. Una mujer joven, con una cascada de pelo rubio y un cuerpo esculpido por el gimnasio y la autocomplacencia. Era Valeria. La había visto en fotos de eventos sociales, siempre colgada del brazo de algún magnate diferente. No grité. No lloré. No hubo un torbellino de furia. En su lugar, sentí una calma aterradora, una claridad absoluta que congeló cada molécula de mi ser. Era como ver la última pieza de un rompecabezas encajar en su lugar, revelando una imagen fea y distorsionada que siempre había estado ahí, justo debajo de la superficie. La indiferencia, las ausencias, el desprecio por mi trabajo, todo cobró un sentido grotesco. Retrocedí, silenciosa como una sombra. Bajé las escaleras, salí por la puerta principal y volví al taxi que esperaba pacientemente. El conductor me miró por el espejo retrovisor, confundido. ¿Todo bien, señora? Cambio de planes, dije, con una voz que sonaba extrañamente serena, ajena. Lléveme al Grand Regent Hotel. Mientras el coche se alejaba, no miré hacia atrás. Saqué mi teléfono. No llamé a mi madre, ni a mi mejor amiga. Mi primer y único movimiento fue para mi verdadero confidente, mi mano derecha. Kael, dije cuando respondió al primer tono. Soy yo. Inicia el protocolo, nido vacío. Hubo una breve pausa en la otra línea. Kael, mi asistente, mi primer empleado, el joven genio que había creído en mí cuando solo tenía un algoritmo y un sueño. Él sabía exactamente lo que significaba ese protocolo. Era el plan del día del juicio final. ¿Entendido, Elara?, respondió su voz, tranquila y profesional. Monitoreo de todas las comunicaciones y transacciones activado. ¿Bloqueo de activos? No, respondí, mirando las luces de la ciudad pasar como estrellas fugaces. No todavía. Déjale pensar que tiene el control. Déjale disfrutar de su pequeña victoria. Quiero un dossier completo de cada céntimo, cada llamada, cada movimiento. Quiero que construya su jaula con sus propias acciones. Los días que siguieron fueron una obra de teatro magistral. Yo era la actriz principal, interpretando el papel de mi vida, la esposa herida, confundida, pero dispuesta a perdonar. Cuando Leandro finalmente llegó a casa esa noche, después de que su amante se hubiera ido, encontrándome sentada en el salón con una taza de té, su rostro fue un estudio de pánico mal disimulado. Elara, cariño, volviste antes, tartamudeó, buscando una mentira plausible en el aire. Yo le ofrecí una sonrisa temblorosa, una obra de arte de la vulnerabilidad. Quería darte una sorpresa. Me sentía mejor. Dejé que el silencio hiciera el trabajo, permitiéndole ver las ojeras bajo mis ojos, reales, por el insomnio, y la fragilidad en mi postura, totalmente fingida. Funcionó. Su pánico se transformó en una arrogante compasión. Me abrazó, un gesto vacío y calculado. Oh, mi amor, lo siento tanto. Has estado tan sola. Y así, la narrativa fue establecida. Yo era la esposa frágil que necesitaba ser cuidada, y él era el marido agobiado que había cometido un error bajo presión. Jugué mi papel a la perfección. Lloré en los momentos adecuados. Hice preguntas tímidas sobre esa mujer.
Acepté su versión de los hechos, que Valeria era solo una amiga, que lo estaba consolando por el estrés de mi enfermedad. Cada mentira que él contaba era un ladrillo más en la fortaleza que yo estaba construyendo a su alrededor. Mientras tanto, mi verdadero yo operaba desde las sombras. Cada noche, después de que él se durmiera, roncando con la conciencia tranquila de un hombre que cree haber esquivado una bala, yo me encerraba en mi oficina. Mi portátil era mi centro de mando. Sobre la pantalla, los informes de Kael se desplegaban como un mapa de la traición. Informe diario, protocolo nido vacío, leía. El informe era meticuloso. Transacciones con tarjeta de crédito, cenas de $500 en restaurantes a los que nunca me había llevado, una factura de $3.000 de un hotel boutique en la costa, compras en joyerías. Todo financiado desde nuestra cuenta conjunta, el dinero que yo había depositado en su mayor parte. Pero entonces, Kael destacó algo más. Actividad anómala detectada, decía una nota. Valeria no solo está gastando su dinero. Le está haciendo preguntas. Adjuntó transcripciones de conversaciones de mensajes de texto, recuperadas por su equipo. Valeria, amor, ¿cómo va el nuevo sistema de inventario en el almacén? ¿Sigue fallando como dijiste? Leandro, es una pesadilla. El software es demasiado complicado. Mi padre está pensando en cambiar de proveedor. Valeria, pobrecito. ¿Y qué proveedores estáis considerando? Quizás yo pueda ayudar. Conozco a gente. Mi sangre se heló. No eran las preguntas de una amante. Eran las preguntas de un competidor. Valeria no solo estaba en la cama de mi marido, estaba intentando meterse en su negocio. Y el idiota de mi marido, cegado por su ego y su lujuria, le estaba entregando las llaves del reino. Una sonrisa lenta y fría se dibujó en mis labios. El juego acababa de volverse mucho más interesante. Leandro no solo era un adúltero, era un tonto. Y su familia, que lo veneraba como el heredero genial, no tenía ni idea del caballo de Troya que habían dejado entrar. La invitación para la fiesta del 50 aniversario de mis suegros llegó al día siguiente. Un cartón grueso y dorado, anunciando una noche de celebración y familia. Sabía lo que era en realidad. Era un escenario. El escenario donde planeaban consolidar su victoria, donde me exhibirían como la esposa dócil y perdonadora mientras ellos brillaban. Perfecto, pensé. No podría haber elegido un lugar mejor para el estreno de mi propia obra. El salón de baile del country club brillaba con una luz dorada y falsa, como el barniz de respetabilidad que cubría a la familia de la Vega. Candelabros de cristal colgaban como lágrimas de diamante, y el murmullo de la alta sociedad de la ciudad llenaba el aire, mezclado con el tintineo de las copas de champán. Beatriz, mi suegra, se movía entre los invitados como una reina en su corte, vestida de un color marfil que hacía juego con su pelo y su corazón. Leandro estaba a mi lado, su mano en la parte baja de mi espalda era menos un gesto de afecto y más una marca de propiedad. Sonreía, aceptaba felicitaciones por mi pronta recuperación y por ser un marido tan devoto. Yo le devolvía la sonrisa, una máscara de porcelana cuidadosamente elaborada. Por dentro, era un bloque de hielo. El momento llegó después del brindis principal. Mi suegro, Ramiro, había dado un discurso sentimental sobre los 50 años de amor y lealtad, una ironía tan espesa que casi se podía cortar con un cuchillo. Luego, Leandro, sintiéndose envalentonado por el champán y el aplauso, me llevó a un círculo formado por sus padres y sus tíos más cercanos. El aire se volvió denso. Era una intervención. Elara, querida, empezó Beatriz, su voz goteando una dulzura venenosa. Estamos tan contentos de que estés bien. Pero ahora que todo ha vuelto a la normalidad, hay cosas de las que debemos hablar. Por el bien de la familia. Leandro tomó la palabra, su tono era el de un director ejecutivo dirigiéndose a un empleado incompetente. Mi amor, hemos sido muy pacientes. Pero esta pequeña cosa tuya en Internet, este negocio, ya ha durado demasiado. Miré su rostro, el rostro que una vez había amado,
y no vi nada más que una condescendencia engreída. No es un pequeño negocio, Leandro. Es mi trabajo. Mi voz fue tranquila, pero firme. Él se rió. Una risa corta y despectiva que atrajo las miradas de los que estaban cerca. Oh, por favor. ¿Un trabajo? Un trabajo es lo que yo hago. Dirijo una división de la empresa de mi padre. Genero ingresos reales. Lo tuyo es un pasatiempo, un lindo proyecto para mantenerte ocupada. Y entonces, pronunció la frase. La frase que se convertiría en el epitafio de su mundo. La pronunció en voz alta, para que todos en su círculo íntimo pudieran oírla y asentir con la cabeza. Tu pequeño negocio online es una broma, Elara. Es hora de que lo dejes y te centres en tus verdaderas responsabilidades. En ser mi esposa, en darnos una familia. Es hora de que consigas un trabajo de verdad, o mejor aún, que apoyes el mío. Beatriz asintió con fervor. Tiene razón. Una mujer de tu posición no debería estar perdiendo el tiempo con ordenadores. Es vergonzoso. Sentí cientos de ojos sobre mí. Vi las sonrisas de suficiencia, los asentimientos de acuerdo. Era la humillación pública definitiva. Me habían reducido a nada, a un chiste, a una esposa decorativa que no conocía su lugar. Levanté la barbilla. Los miré a todos, uno por uno, grabando sus rostros en mi memoria. No dije nada. Simplemente me di la vuelta y empecé a caminar hacia la salida. Dejé que pensaran que me habían derrotado, que huía con las lágrimas a punto de brotar. Pero no estaba huyendo. Estaba yendo a tomar mi posición en el campo de batalla. Porque en ese preciso instante, mientras cruzaba el opulento salón, mi teléfono vibró en mi bolso con un mensaje de Kael. El rey ha llegado al castillo. Mi mano tembló ligeramente al sacar el teléfono. El mensaje de Kael era la señal. Todo estaba en su lugar. Mi retirada del círculo familiar no fue una derrota, fue un movimiento estratégico para reposicionarme. Me detuve cerca de la gran entrada arqueada del salón, dándome una vista perfecta de la escena, convirtiéndome en una observadora en lugar de una participante. Desde mi posición, vi a Leandro aceptar palmadas en la espalda de sus tíos. Vi la sonrisa triunfante de Beatriz. Creían que el asunto estaba zanjado. Habían puesto a la tonta en su sitio. Fue entonces cuando las grandes puertas dobles del salón se abrieron de par en par. El murmullo de la multitud disminuyó, reemplazado por un silencio expectante. Entró un hombre. No era alto ni imponente, pero poseía una gravedad que atraía toda la luz y el sonido de la habitación hacia él. Era don Ismael Vargas. Don Ismael era una leyenda. Un titán de la industria que había construido un imperio desde la nada. Era el tipo de hombre que Ramiro y Leandro idolatraban, el estándar de oro del éxito al que aspiraban. Su presencia en su fiesta era el mayor trofeo social que podían exhibir. Ramiro se apresuró a recibirlo, con Leandro pisándole los talones, ambos con sonrisas serviles pegadas en sus rostros. Don Ismael. ¡Qué honor! Bienvenido a nuestra humilde celebración, exclamó Ramiro. Gracias, Ramiro, dijo don Ismael, su voz era tranquila pero resonaba con autoridad. Sus ojos, agudos y penetrantes, recorrieron la habitación, pasando por encima de Ramiro y Leandro como si fueran parte del mobiliario. Y entonces, sus ojos se posaron en mí. Una sonrisa genuina y cálida iluminó su rostro habitualmente severo. Para el absoluto desconcierto de la familia de la Vega y de todos los presentes, don Ismael los ignoró por completo y caminó directamente hacia mí. La multitud se separó a su paso como las aguas del Mar Rojo. Se detuvo frente a mí, y ante la mirada atónita de todos, hizo una ligera y respetuosa inclinación de cabeza. Elara, querida, dijo, su voz resonando en el repentino silencio. Luces radiante. Quería felicitarte en persona. Sentí la mirada de Leandro quemándome la espalda. Podía imaginar su rostro, una máscara de incredulidad y furia confusa. Don Ismael, respondí, mi voz sonando clara y firme. Es un placer verte.
Gracias por venir. El placer es mío, continuó, ajeno o indiferente al drama que estaba creando. El Consejo de Nexus Dynamics aprobó tu estrategia de expansión europea esta mañana. Genialidad pura. La forma en que planeas integrar la IA predictiva en la cadena de suministro va a cambiar las reglas del juego. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Vi a Beatriz llevarse una mano a la garganta, su rostro pálido como el marfil de su vestido. Nexus Dynamics, balbuceó Leandro, dando un paso adelante. Su voz era un graznido incrédulo. ¿Qué tienes que ver tú con Nexus Dynamics, Elara? Don Ismael se giró lentamente hacia él, mirándolo de verdad por primera vez esa noche. Había una chispa de diversión en sus ojos. Ah, Leandro. No lo sabes, ¿verdad? Se giró de nuevo hacia mí. Elara es demasiado modesta. Luego, dirigiéndose a la sala en general, anunció: para aquellos que no lo sepan, he tenido el privilegio de ser el mentor de Elara desde que Nexus Dynamics no era más que una idea brillante garabateada en una servilleta en un café. Es la fundadora, la arquitecta y la CEO anónima. Es la estratega más brillante que he conocido en 30 años de carrera. El silencio que siguió fue tan profundo, tan absoluto, que se podía oír el latido colectivo de 100 corazones rompiéndose de la conmoción. El pequeño negocio online. La broma. La esposa inútil. Todo se derrumbó en ese instante, reducido a cenizas por las palabras tranquilas y autorizadas del hombre que más admiraban en el mundo. La revelación de don Ismael colgó en el aire como el humo después de una explosión. Vi el rostro de Leandro pasar por una gama de colores que iban del blanco fantasma al rojo furioso, antes de asentarse en una máscara de pura y abyecta confusión. ¿CEO? ¿De qué estás hablando? Eso es imposible. Yo sonreí. Una sonrisa pequeña, controlada, que no llegó a mis ojos. Oh, es muy posible, Leandro. Simplemente nunca te molestaste en preguntar. Saqué mi tableta de mi bolso de noche. Con un par de toques, la pantalla cobró vida y se conectó de forma inalámbrica a la gran pantalla de proyección que se había utilizado antes para mostrar fotos de la feliz pareja. Pero ya que estamos en el tema de los negocios, continué, mi voz cortando el silencio como un bisturí, hablemos de la integridad corporativa. En la pantalla apareció una conversación de chat. La foto de perfil de Valeria sonreía a todos. ¿Reconoces estas conversaciones, Leandro? Leí en voz alta, mi voz era fría y metódica. Valeria, amor, necesito los detalles del nuevo contrato con el puerto. Mi tío está pensando en invertir. Leandro, claro, te envío el borrador. Pero no se lo digas a mi padre. Valeria, ¿y qué hay de los problemas de seguridad en vuestro software de inventario? Leandro, es un desastre, pero estamos trabajando en ello. Te cuento los puntos débiles. Proyecté email tras email, grabación de voz tras grabación de voz que Kael había interceptado. La evidencia era abrumadora, irrefutable. Valeria no es tu amante trofeo, Leandro, dije, girándome para enfrentarlo. Sus ojos estaban desorbitados por el horror. Es una espía corporativa de Logística Global, vuestro mayor competidor. Te ha estado utilizando como a un peón para robar los secretos de tu familia. Y tú, en tu arrogancia, se lo has servido todo en bandeja de plata. Un grito ahogado vino de Beatriz. Ramiro parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Don Ismael, que había estado observando todo con una expresión sombría, intervino. Y un peón muy costoso, dijo con gravedad, dirigiéndose a Ramiro. Tu empresa, Ramiro y hijos, está al borde de la quiebra. Lleva 6 meses sobreviviendo gracias a una línea de crédito de emergencia concedida por un benefactor anónimo, alguien que creía que aún había algo que salvar. Leandro me miró, la comprensión finalmente amaneciendo en sus ojos nublados por el pánico. ¿Fuiste tú?, susurró. Asentí lentamente. Ese benefactor era yo. Creí que podía salvar el legado de tu familia desde las sombras, por el respeto que una vez te tuve. Pero me equivoqué. Saqué mi teléfono. Esta vez,
lo puse en altavoz. Sonó una vez antes de que la voz tranquila de Kael llenara la sala. Aquí Kael. Kael, dije, mi voz no vaciló. Ejecuta la adquisición. La línea de crédito se cierra, con efecto inmediato. La deuda que Ramiro y hijos tiene con nosotros es ahora ejecutable. Inicia el proceso de embargo de todos sus activos para cubrir las pérdidas causadas por la negligencia de su director de división. Hice una pausa, mirando directamente a los ojos de mi suegra. Y Kael, la hipoteca de esta propiedad, la casa familiar de los de la Vega, la compramos al banco el mes pasado a través de una de nuestras filiales, ¿correcto? Correcto, Elara. Somos los propietarios legales. Excelente. Inicia también el aviso de desalojo. Tienen 30 días. Colgué. El castillo de naipes de la familia de la Vega no solo se había derrumbado. Yo lo había prendido fuego, había barrido las cenizas y había salado la tierra. El jaque mate era total. No había escapatoria. No había vuelta atrás. Solo las ruinas de su orgullo a mis pies. El caos que siguió fue una cacofonía de desesperación. Beatriz soltó un gemido agudo y se derrumbó en una silla, su rostro una máscara de horror arrugado. Ramiro, el patriarca, el hombre que siempre había gobernado su pequeño mundo con un puño de hierro, simplemente se quedó allí, con la boca abierta, los ojos vidriosos, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Los invitados, antes aduladores, ahora se apartaban, susurrando entre ellos, ansiosos por distanciarse del desastre. Y luego estaba Leandro. Se abalanzó hacia mí, cayendo de rodillas. No fue una caída dramática, fue un colapso torpe y patético. Se agarró al bajo de mi vestido, su rostro antes arrogante ahora desfigurado por el pánico y las lágrimas. Elara, por favor, sollozó, su voz era un quejido lastimero. No puedes hacer esto. Es mi familia. Lo siento. Dios, lo siento tanto. Fue un error, todo fue un error. Te amo, Elara, siempre te he amado. Lo miré. Miré al hombre arrodillado a mis pies, al hombre que había compartido mi cama, al hombre que me había llamado broma, hacía apenas unos minutos. No sentí nada. Ni ira, ni piedad, ni siquiera la satisfacción de la venganza. Solo un vacío inmenso, la ausencia total de cualquier emoción que una vez me había unido a él. Me agaché, no para consolarlo, sino para que mis palabras fueran solo para él. Hablé en un susurro, tan frío y afilado como un fragmento de hielo. El amor no es un término en mi hoja de balance, Leandro, dije. Y el perdón no es una cláusula en mi contrato. Durante años, te di mi lealtad, mi apoyo, mi amor. Y tú lo pisoteaste. No por un error, sino por una elección. Elegiste la arrogancia sobre el respeto. Elegiste la mentira sobre la verdad. Elegiste a una espía sobre tu esposa. Me levanté, sacudiendo su mano de mi vestido como si fuera polvo. Has cometido fraude contra tu propia familia. Has sido cómplice de espionaje corporativo. Has demostrado una negligencia que ha costado millones. Esto ya no es un asunto personal entre tú y yo. Mi voz se elevó ligeramente, volviéndose formal, distante, la voz de un aceo dirigiéndose a un subordinado despedido. Mi equipo legal se pondrá en contacto con el tuyo. O con lo que quede de él. Me di la vuelta, dejando atrás el sonido de sus sollozos. Beatriz me lanzó una mirada llena de un odio impotente. Monstruo, Siseo. Has destruido a tu propia familia. Me detuve por un instante, sin girarme. Te equivocas, Beatriz, respondí por encima de mi hombro. Yo no he destruido nada. Simplemente he encendido las luces para que todos pudieran ver las ruinas que vosotros mismos habíais construido en la oscuridad. Y con eso, caminé hacia la salida, mi espalda recta, mis pasos firmes. Detrás de mí, el imperio de la Vega se desmoronaba en un coro de lamentos y acusaciones. Pero yo ya no lo oía. Solo oía el dulce y prometedor sonido del silencio. El sonido de mi libertad.
Los días posteriores a la fiesta fueron una tormenta mediática y legal perfectamente orquestada. Mientras la alta sociedad de la ciudad se deleitaba con los jugosos detalles del escándalo de La Vega, yo trabajaba en silencio, limpiando el tablero de ajedrez con una precisión quirúrgica. Lo primero fue la caída de Valeria y Logística Global. Filtré anónimamente a un conocido bloguero financiero la evidencia del espionaje corporativo. La historia explotó. Logística Global se vio envuelta en un escándalo. Para salvar las apariencias, emitieron un comunicado de prensa anunciando una investigación interna y despidieron a Valeria de forma fulminante, pintándola como una empleada deshonesta que actuaba por su cuenta. Su carrera estaba acabada. Una demanda de Nexus Dynamics por daños y perjuicios se aseguró de que no volviera a trabajar en el sector en su vida. Luego, el frente legal contra Leandro. Mis abogados presentaron la demanda de divorcio, citando adulterio y fraude financiero. Adjuntaron extractos bancarios que detallaban cada dólar que él había desviado para financiar su aventura. La orden de alejamiento que solicité fue concedida de inmediato, no solo por la humillación, sino argumentando el riesgo de que él, en su desesperación, pudiera intentar acceder a información sensible de Nexus Dynamics. La adquisición de Ramiro y Hijos fue rápida y brutal. Estaban tan apalancados y su reputación tan destrozada que no tuvieron más remedio que aceptar mi oferta de compra por una fracción de su valor anterior, lo justo para cubrir sus deudas más inmediatas y evitar la bancarrota personal. Me convertí en la dueña de la empresa que una vez me había despreciado. Mi primer acto como nueva propietaria fue despedir a toda la junta directiva, incluido Ramiro. Leandro, despojado de su trabajo, de su estatus y de su familia, se encontró solo en un pequeño apartamento de alquiler en las afueras de la ciudad. Sus amigos de la alta sociedad ya no respondían a sus llamadas. Estaba socialmente radiactivo. Una semana después de la fiesta, cuando el polvo comenzaba a asentarse, recibí un correo electrónico de él. Era largo, divagante, lleno de autocompasión y súplicas. Hablaba de los buenos tiempos, de cómo podíamos arreglarlo, de que merecía una segunda oportunidad. No respondí. En su lugar, le pedí a Kael que le enviara un último mensaje de mi parte. No contenía palabras. Solo un enlace. El enlace llevaba a la portada de la revista económica más prestigiosa del país. El titular decía, Nexus Dynamics adquiere a su rival, Logística Global, en un movimiento maestro, consolidando su dominio en el mercado europeo. Debajo del titular, había una foto. Era yo, de pie frente a la sede de mi empresa, mirando directamente a la cámara. No sonreía. Mi expresión era de tranquila y absoluta autoridad. Quería que él viera eso. Quería que entendiera que mientras él estaba ocupado destruyendo su pequeño mundo, yo estaba ocupada conquistando el mundo real. Quería que supiera que su traición no me había destruido. Me había liberado. Y que el jaque mate no era solo sobre su caída, sino sobre mi imparable ascenso. Pasaron 6 meses. El nombre de La Vega se había desvanecido de las crónicas sociales, convirtiéndose en una anécdota, una historia con moraleja susurrada en los clubes de campo. Mi vida, por otro lado, nunca había sido más vibrante. La oficina del CEO de Nexus Dynamics no era como la gente podría imaginar. No había caoba oscura ni sillones de cuero intimidantes. Era un espacio abierto, luminoso, con paredes de cristal y pizarras blancas cubiertas de algoritmos y diagramas de flujo. El aire vibraba con la energía de la creación. Esa tarde, estaba en medio de una sesión de brainstorming. Alrededor de una gran mesa redonda se sentaba mi equipo, mi verdadera familia. Estaba Kael, mi leal mano derecha, ahora mi director de operaciones, cuya mente aguda era tan indispensable como mi propia visión. Estaba Anya, nuestra jefa de ingenieros, una mujer brillante con un piercing en la nariz y la capacidad de convertir mis ideas más locas en código elegante. Y estaba el equipo de desarrollo, un grupo diverso de jóvenes genios de todo el mundo que debatían, reían y se desafiaban unos a otros con una pasión contagiosa. El modelo predictivo de la cadena de frío es bueno, pero puede ser mejor, decía yo, dibujando un nuevo flujo de datos en la pizarra. Si integramos los datos meteorológicos satelitales en tiempo real,
podemos anticipar retrasos por tormentas y redirigir los envíos antes de que ocurran. Anya frunció el ceño, pensativa. Eso requeriría una potencia de procesamiento masiva. Tendríamos que rediseñar el núcleo del servidor. ¿Y si no lo hacemos?, intervino un joven programador llamado Kenji. ¿Y si creamos un algoritmo de aprendizaje federado que procese los datos en el borde de la red, en los propios camiones, y solo envíe los resultados consolidados a la nube? La sala se quedó en silencio por un momento, y luego estalló en una oleada de excitación. «Eso es», exclamó Kael. «Brillante, Kenji». Me recliné en mi silla, observándolos. Vi a Anya y Kenji empezar a garabatear ecuaciones en la pizarra, sus mentes trabajando en perfecta sincronía. Vi a Kael coordinando ya los recursos. Vi la pasión en sus ojos, la alegría de resolver un problema complejo, el respeto mutuo que fluía libremente entre ellos. Nadie aquí se preocupaba por el coche que conducía, la marca de mi bolso o el apellido de mi familia. Aquí, mi valor se medía por la fuerza de mis ideas, la claridad de mi visión y mi capacidad para inspirar a otros a ser la mejor versión de sí mismos. En una esquina de la sala, sentado en un cómodo sillón, estaba don Ismael. No como un inversor, sino como un amigo, un abuelo orgulloso observando a sus nietos. Me guiñó un ojo por encima de su taza de café. Le devolví la sonrisa, una sonrisa genuina, llena de una gratitud que me llenaba el pecho. Esta era mi familia. La que yo había elegido. La que yo había construido. Una familia unida no por la sangre o la obligación, sino por un propósito compartido y un respeto inquebrantable. Y era infinitamente más fuerte y más real que aquella que había dejado atrás. La noche era profunda y silenciosa sobre la ciudad. Desde el balcón de mi ático, el que había comprado después de vender la casa que una vez compartí con Leandro, las luces de la metrópoli se extendían como una galaxia a mis pies. El aire era fresco, limpio, el aire de la cima del mundo. En mi mano sostenía una copa de vino, un tinto robusto y complejo, como mi propia vida. Hacía un año exacto de la noche de la fiesta. Un año desde que había demolido un imperio y había reclamado el mío. Mi teléfono vibró sobre la mesa de teca. Era un correo electrónico de mi abogado. Un informe trimestral. Lo abrí por curiosidad. Contenía una breve actualización sobre los de La Vega. Ramiro y Beatriz vivían en un pequeño apartamento alquilado, su salud deteriorada por el estrés y la humillación. Leandro trabajaba en un puesto de ventas de bajo nivel, luchando para pagar la pensión alimenticia que el tribunal le había ordenado. El correo terminaba con una nota: Leandro ha solicitado a través de su abogado una reducción de los pagos, citando dificultades emocionales. Miré el mensaje durante un largo momento. Luego, sin dudarlo, lo borré. Su destino ya no era mi responsabilidad. Su historia había terminado en mi libro. Cerré los ojos y pensé en la pregunta que la gente a veces me hacía en las entrevistas, velada bajo capas de jerga corporativa: ¿lo hice por venganza? La respuesta era más complicada. La venganza es una emoción caliente, una reacción impulsiva. Lo que yo había hecho fue frío, calculado, una consecuencia lógica. Fue como podar un árbol enfermo para salvar el bosque. Fue la eliminación sistemática de una toxicidad que me había estado ahogando durante años. El primer rayo de sol asomó por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Un nuevo día. Un nuevo comienzo, uno de los muchos que ahora tenía. No, no fue venganza. Fue justicia. La justicia de una mujer que finalmente entendió su propio valor. Fue la afirmación de que el talento, la inteligencia y la perseverancia siempre, al final, triunfarán sobre la arrogancia y la ceguera. Dejé la copa de vino vacía sobre la mesa. No miré hacia atrás, a la ciudad dormida, sino hacia adelante, hacia el sol naciente. Durante años, busqué su aprobación, sin darme cuenta de que el único valor que importaba era el que yo construía cada día en silencio. Me llamaron broma, pero la única broma fue creer que su mundo, con sus reglas superficiales y sus juicios vacíos, era el único que existía. El éxito no es que te llamen, señora, en una fiesta.
No es el miedo en los ojos de tus enemigos ni la envidia en los de tus antiguos amigos. El verdadero éxito es estar de pie, sola, al amanecer, y saber, en lo más profundo de tu alma, que nunca más necesitarás que nadie te ponga un nombre. Porque finalmente, después de todo, has aprendido a nombrar tu propio mundo.